Las peores pesadillas empiezan siempre con una historia. ¿Te atreves a escucharla? Bienvenidos a The Fear Within. Nací en un pueblo costero olvidado por el tiempo. Uno de esos lugares donde las casas se aferran al acantilado como si temieran caer al mar. Y donde la superstición pesa más que la sal que respiramos. De niño me parecía aburrido. De adulto solamente triste. Todo el mundo conocía a todo el mundo y nadie tenía nada mejor que hablar del prójimo. En el fondo, yo también era uno de ellos. Trabajaba como pescador, atrapado en la rutina de las mareas, las redes, los mismos rostros y los mismos relatos una y otra vez. Historias que flotaban entre la bruma como si formaran parte del aire. Que si luces en el agua, que si voces por la noche, que si el precio de ignorar lo que no se entiende. Y entre todas esas historias, siempre volvía una. La bruja de sal. Nadie sabía de dónde venía el mito, solo que existía desde mucho antes que nosotros. Se decía que vivía más allá del arrecife, en algún lugar que no figura en ningún mapa, que podías buscarla si estabas desesperado, pero debías estar dispuesto a pagar, porque la bruja no da nada gratis. Y si no cumplías tu parte, te arrancaba la voz, la sombra o el alma entera. Claro, que nadie lo decía en serio. Hasta que el mar no daba nada, o la escarcha entraba por las grietas de las ventanas. Entonces las bromas se volvían rezos y las ofrendas bajaban al puerto. Yo mismo vi cómo arrojaban 6 balsas al mar, una cada invierno, llenas de flores, pan, cera, cosas que podían haber alimentado a una familia. Pero no. Las empujaban al agua y se quedaban mirando como idiotas mientras la marea se las llevaba, siempre mirando al horizonte, siempre esperando. Yo me reía de ellos hasta que mi madre cayó enferma. Buscar a la bruja era cosa de desesperados o de locos, y como no teníamos ni para pagar una consulta y mi madre deliraba entre fiebres y espasmos, me convertí en lo segundo. Recorrí los muelles, pregunté, escuché. Cualquier historia, por absurda que sonara, me servía. Pasaba los días cuidando de ella y las noches a la deriva en mi barca, como si se me fuera a aparecer en el horizonte si me empeñaba lo suficiente. Y entonces, una madrugada cualquiera, vi algo moverse en la curva de la bahía. Una silueta. Un grupo de niños correteando por la orilla. Era tan absurdo como imposible. Aterrizó en mí una calma repentina. O quizá era el agotamiento. El caso es que amarré y bajé. Los críos jugaban como si aquello fuera un patio más del pueblo. Uno se acercó tambaleando a inspeccionar mis botas. Y junto al agua, allí estaba ella. Una mujer de piel tan blanca que parecía hecha de espuma. Cabello claro, largo, empapado de brisa. Un vestido ligero flotando en torno a los tobillos descalzos. Lucía. No dije más que una palabra. ¡Ayuda! Luego me desplomé. Desperté en un sofá cubierto por una manta gruesa. El olor a pan, a flores, el calor. Por un instante creí haber muerto. La casa era enorme, de piedra en lo alto del acantilado. Desde el porche se veía todo el pueblo extendido a nuestros pies. Pero nadie desde abajo podía ver la casa, como si estuviera fuera del mundo. Los niños estaban allí, desayunaban, estudiaban, jugaban. No parecían prestarme demasiada atención. Y entonces Lucía apareció con una bandeja de desayuno. No dijo nada al principio, me dejó comer. Luego preguntó: ¿qué te ha pasado? Le hablé de mi madre, de nuestra vida, de la enfermedad y de no tener opciones. No soy una bruja, dijo, pero haré lo que pueda. Me pidió detalles de los síntomas. Preguntó cómo lo haría una doctora. Y luego se metió en la cocina. Regresó con un frasco opaco, sin etiqueta.
una gota al día, no más. Es potente. El líquido olía a metal y a ceniza. Me lo quedé mirando. ¿Qué quieres a cambio? Pensé que me pediría algo terrible, pero solo dijo: ayúdame con los niños, al menos hasta que tu madre mejore. Pasaron los días y luego las semanas. Mi madre mejoró, pero yo seguía yendo. Subía cada mañana, trabajaba con Lucía, cocinábamos, cuidábamos del huerto, y empecé a conocer a cada niño por su nombre, a entender las reglas no escritas de aquella casa imposible. Y sin saber cuándo, me enamoré de ella. No de una bruja ni de una criatura mágica. Me enamoré de Lucía, la mujer que corregía con firmeza, pero sin alzar la voz, que sabía cada hierba del campo, que no entendía las bromas sarcásticas, pero que tejía como los ángeles. Y me habría quedado así siempre. Pero el pueblo no perdona lo que no entiende. Aquel día al volver a casa todo estaba en silencio. Un silencio denso, anómalo. Ya desde el umbral sentí que algo había cambiado. El aire tenía un olor raro, metálico y seco. Tardé unos segundos en entender qué estaba oliendo. Sangre. Y entonces la vi, mi madre, tendida en el suelo, medio apoyada contra la pared, las manos aferradas al cuello como si aún intentara detener la hemorragia. Sus ojos entrecerrados parecían buscar algo o alguien, a mí, pero ya no había nadie a quien mirar. Me quedé quieto. El tiempo se detuvo. Recuerdo una presión en el pecho, como si todo el aire del mundo hubiera decidido no pertenecerme. No grité ni lloré, solo existí durante unos segundos interminables. Entonces escuché voces detrás de mí. Ahí está, el que se acuesta con la bruja. Gente del pueblo en mi casa, de pie junto al cuerpo de mi madre, como si no valiera nada, como si no hubiera sido una persona, como si no acabaran de matarla. No pensé, solo me lacé hacia el primer rostro que vi, apartándolo con todo el cuerpo. Noté un corte en el costado. Algo me alcanzó mientras escapaba, pero no importó. Corrí, salí a trompicones y me perseguían. Escuchaba sus pasos, sus gritos, el ruido de sus botas embarradas. No podía morir allí. No podía dejar que todo terminase así. Solo pensaba en Lucía. Corrí hacia el arrecife, hacia la casa, hacia lo único que me quedaba. Pero cuando llegué, todo había desaparecido. La casa seguía allí, sí, pero estaba vacía, sin vida, sin calor, como un decorado hueco, sin muebles, sin niños y sin ella. Me arrastré hasta el huerto, el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salirse del pecho. Me dejé caer junto a un árbol. El frasco todavía lo llevaba encima. Aún estaba casi lleno. Mi madre había dejado de tomarlo. No creía en ello, pensaba que era cosa mía. Y lo abrí. Sin pensar, sin medir. Bebí. Me lo bebí todo. El resto no lo recuerdo bien. Solo flashes, dolor, mucho dolor. La sensación de que algo me atravesaba desde dentro como fuego líquido. Las manos aferrando el suelo. El mundo estallando en blanco. Voces, pasos, una hoja afilada y la voz de Lucía. No sé si fue real o si lo imaginé, pero retumbó como un trueno. Y después, nada. Desperté bajo la lluvia, mojado, vivo, cambiado. La herida había desaparecido, no me dolía nada, pero mi piel era distinta, mis sentidos también, todo tenía otro color, otro peso, como si el mundo fuera el mismo, pero yo no. Los niños me rodeaban, me miraban sin miedo. Uno de ellos habló. ¿Bebiste, Icor? ¿Te ha cambiado?
ya no eres solo tú. Vi entonces lo que había pasado. A lo lejos, la puerta de la casa estaba abierta y dentro, los intrusos. Algunos petrificados en sal, otros apenas reconocibles, trozos de carne desparramados, como si una tormenta los hubiera partido por la mitad. No entendía del todo qué había ocurrido. Los niños no tenían miedo, no parecían tristes, solo resignados, como si no fuera la primera vez. Lucía no estaba con ellos. La encontré en el salón. Estaba de pie en medio de un mar de estatuas de sal. Rostros petrificados, manos extendidas, lágrimas rojas en mejillas blancas. Era lo que quedaba de quienes vinieron a matarme o a matarla. Lucía temblaba, pero no por miedo, por rabia, por tristeza, por no haberlo evitado, por no haber podido proteger. Os dije que pararais, repetía. ¿Por qué no parasteis? Me acerqué. La abracé y no se resistió. Vete, dijo. Si no, no podré dejarte ir. Entonces no me dejes. Y me quedé. Han pasado siglos. Mi nombre es Rahil, guardián del umbral, compañero de la estrella del alba. Si alguna vez encuentras la Andrada, puedes visitarnos, compartir un trago, contar una historia o escuchar alguna de las nuestras. Pero hazlo con respeto, con cuidado, porque este lugar no olvida fácilmente, porque aquí lo que se rompe, lo que se hiere, permanece. Y hay cosas que nunca deberían despertarse. Así que si vienes, ven con el corazón limpio y no olvides cerrar la puerta al salir. Podéis escuchar más episodios en YouTube o Spotify y seguirme en Instagram y TikTok, donde me encontraréis como FearWithin_.